Bueno, nos acercamos al texto 30 años de educación en democracia. Es una producción de la Universidad Pedagógica que tiene interesantes producciones de diferentes índole. Esta la favorecieron a partir de justamente en 2013, vinculadas a estos 30 años de la llegada al gobierno de Raúl Alfonsín, instaurando nuevamente el periodo democrático en Argentina después de 7 años de una dictadura, bueno, que destruyó el país de miles de formas, ¿no? Desde la destrucción de digamos, desaparición de personas, desaparición sistemática de personas, pero también lo destruyó económicamente, nos endeudamos y otro montón de cuestiones que a veces no conocemos, pero que fueron muy dañinas y que no se trata solamente de recuperar la memoria sobre lo que aconteció con los desaparecidos en la dictadura, sino también de recuperar que esa dictadura fue cívico-militar, o sea, hubo civiles que accionaron desde el ámbito económico y político para que aconteciese lo que aconteció, pero también se hicieron millonarios, se les condonó deudas, ¿no? Piensen que la dictadura militar, capaz que veamos algo sobre el tema, a nivel económico, eh, hizo pública la deuda privada. ¿Qué quiere decir? Si la empresa Sebel de Franco Macri, si Austral Aerolíneas de Pirulo funcionaba mal, estaba quebrada, el Estado tomaba la deuda y la hacía pública, la estatizaba. Entonces las empresas privadas quedaban como a 0 kilómetros y la deuda de esas empresas la tomaba el Estado. Y después la pagábamos nosotros, ¿no? Por más que la haya generado la deuda algún empresario. Así que bueno, interesante la dictadura militar como, bueno, también teniendo presente que era parte de un sistema pensado en Estados Unidos con el Plan Cóndor, instaurar los gobiernos neoconservadores que hoy les llamamos neoliberales en Argentina y en América Latina. Bueno, un poco de la dictadura esa que tendríamos que verla con la historia, seguramente la verán. Y vamos al texto de Ines Dussel, que hace un recorrido, eh, aquí el sentido de la justicia. Bueno, un texto que comienza hablando de 1983 y con la llegada de Alfonsín, bueno, todo un sentido y una reflexión que tiene que ver con la restauración de derechos humanos y también de justicia social, ¿no? Entonces va a empezar un recorrido por allí, ¿no? O sea, hay una esperanza con el gobierno de Alfonsín, incluso a nivel educativo, uno tiene que pensar que en el gobierno militar, el gobierno dictatorial, había sido bastante restrictivo en el ingreso a diferentes niveles educativos y también había tenido políticas bastante elitistas. Por ejemplo, los docentes con mayor puntaje o con mayor experiencia eran ubicados en los colegios del centro y los nuevos docentes en las periferias y en los lugares alejados de la gran ciudad. ¿Esto qué significaba? Que generalmente primero que parecía que era un castigo, porque eras nuevo, te ibas al, al campo, digamos, por decirlo, o a la villa. Segundo, la experiencia que tiene un docente, más allá de que sea excelente docente, en los 4 años del profesorado sacó todo 10, el primer año de trabajo, como no el docente, tiene un montón de cuestiones que ajustar para la práctica. Entonces, en los contextos más desfavorables, se espera que tal vez el docente que se encuentra en esos contextos tenga más herramientas didáctico-pedagógicas para poder resolver muchas dificultades. Pero si los docentes más experimentados eran colocados en las ciudades, en los colegios del centro de la ciudad y en algunos colegios especialmente, bueno, todos los nobles docentes se enfrentaban a realidades que a veces los superaban o no podían dar respuestas de calidad. No le interesaba la dictadura, obviamente, en la educación, o sí una educación que homogeneizase, bueno, favoreciese los lineamientos de pensamiento que estos tenían. Ahora, hay que pensar también en esto, o sea, el carácter restrictivo de la educación hizo que muchas personas no pudiesen acercarse a las universidades y demás, cosa que va a cambiar en los primeros tiempos del gobierno de Alfonsín. De golpe la masa de, de estudiantes va a ser mucho mayor, bueno, un montón de elementos, todo con un aire de, bueno, a recuperar derechos, reivindicar derechos, bueno, también vinculados a esta idea de justicia, ¿no? O sea, bueno, ahora sí todos vamos a poder acceder, bueno. Lo que va a plantear enseguida Dussel es que este aura, ¿no?
de reivindicación de derechos y de poder recuperar derechos, medio que va a tener como su pata, va a quedar medio rengo por dos cuestiones, casi más que rengo, casi no va a caminar más. Una cuestión va a ser la económica. Desde el primer momento el gobierno de Alfonsín va a tener dificultades tremendas en lo económico, también porque no tuvo mucho acompañamiento de la oposición y el país estaba devastado con la deuda que había dejado el gobierno militar. Bueno, ustedes saben que en el 89 terminamos con un proceso hiperinflacionario, los precios cambiaban en el día casi. Nosotros tenemos en este momento una situación difícil con la inflación, imagínense, la hiperinflación. Yo tengo recuerdos de que se avisaba que llegaba, supongamos, café a un supermercado, además había desabastecimiento. Café a un supermercado. Y habían cobrado mis viejos y me acuerdo que salían corriendo al comprar antes posible café, no solo para que no se desaparezca, sino para que la tarde no esté más caro. Cosas muy locas, ¿no? Eh, bueno, una cuestión, esa pata medio que destruyó la posibilidad de gobierno de Alfonsín. Sin embargo, fíjense que Alfonsín es recuperado como el último político honesto, pareciese, ¿no? De Argentina, por todas las fuerzas políticas, de honestidad y de una intachable carrera con sus principios. Bueno, pero también ese gobierno de Alfonsín era bastante débil, porque también había disputas internas en el radicalismo, y terminó digamos, uno no sabe qué hubiera pasado si se mantenía firme con el juicio de las juntas, Alfonsín, pero se terminó dictando una ley, o dos leyes, que se llaman la Ley de Obediencia de Vida y Punto Final. La Ley de Obediencia de Vida era lo que, digamos, lo que hacía referencia era que las personas, los enjuiciados eran la junta militar, los jefes. Todos los que tomaron órdenes de esos jefes, bueno, nada, se los exonera por el hecho de que cumplieron órdenes. Entonces no se los va a juzgar. Por más que haya matado a alguien, tirado de un avión a alguien, arrestado ilegalmente a alguien y torturado, no se los va a juzgar, se los va a exonerar, se los va a perdonar, bueno, imputar no, bueno, indultar. Y solo quedan van a quedar presos la junta militar, ¿no? Astiz, Videla, Galtieri. Y punto final es que, bueno, listo. Hasta acá se juzgó y se terminó. No vamos a seguir revolviendo esto. Bueno, este proceso, medio que todo este mundo de los derechos humanos, de la justicia social, que parecía que podía traer el gobierno de Alfonsín, es como que empieza a estar cercenado y como que hay algunas frustraciones y demás. Ya en la década menemista, bueno, digamos, enseguida son indultados también la Junta Militar, no pasó nada en la dictadura, muchos de los capitales que apoyaron a Menem y se privatizaban muchos servicios con capitales extranjeros eran los mismos capitales que habían estado en la dictadura militar, o sea, por lo tanto, era como que no alcanzamos el objetivo en la dictadura militar, lo vamos a alcanzar con un gobierno democrático en el caso de Menem. Es verdad que el país en los primeros años, al haber privatizado tanta cuestión, tenía muchos ingresos económicos que le permitió en un primer momento al gobierno de Menem a tener unos cuantos años de bonanza. Y Argentina, es más, Menem va a ganar un segundo mandato muy, muy, muy tranquilamente. Y en el segundo mandato, bueno, de vuelta, desempleo, hambre, ¿no? Dejó todo listo para que De la Rúa, con su inoperancia, nos lleve al 2001. Pero esto también es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que los ferrocarriles pertenecían al Estado, se privatizaron. El petróleo pertenecía al Estado, se privatizó. Las telecomunicaciones eran privadas, eran del Estado, se privatizaron. Los canales de televisión, o sea, un montón de cuestiones se privatizan, un montón, gas, ¿no? Electricidad, agua, todo, ¿no? Entonces, eso lleva a un proceso de mucho ingreso al país que vende estos recursos con los que se hacen multimillonarios, empresas multimillonarias. Y que hoy nosotros pagamos los servicios que si uno hubiera tenido un Estado ordenado, capaz que, bueno, pero ahí están las políticas, ¿no? De un Estado que interviene o que no. Pero no, listo, ahí no vamos a entrar en esta clase de hoy. Bueno, y me parece también fuertemente en el gobierno de Menem la cuestión de la corrupción, y entonces el tema de la justicia ya empieza a ser otro, y empieza como algunas cuestiones a
incluso hay un texto acá de Silvia Bleichmar muy interesante que dice que para estos años de la década menemista y los poquitos años de la Rúa, habla de la corrupción, del fenómeno de la corrupción como fenómeno que va abarcando a toda la sociedad. Entonces, esta frase quiero leerla. Si hoy los niños de todos los... Escribe Silvia Bleichmar, ¿no? Si hoy los niños de todos los sectores sociales se roban en la escuela es porque sus padres no les han dicho durante años eso me mata de vergüenza, sino que les han propuesto el enunciado más pragmático que se ha escuchado a lo largo del país. Mirá que te pueden agarrar. Qué interesante esto, ¿no? O sea, fíjense cómo van cambiando los valores respecto al sentido de justicia y demás. Bueno, si no te agarran, bueno, mira, cuidado, te pueden agarrar, ¿no? Que es un poco lo que nos enseñó la década menemista, ¿no? Eh, un Estado que la única persona enjuiciada casi fue María Julia Sogaray, y no sé si alguno más, que corrupción por un montón de lugares, que es un Estado, la corrupción en Argentina bastante fuerte, no en el único país del mundo, en todos hay, pero en Argentina es un mal que tenemos que repensar, pero lo tenemos que hacer también los padres, los docentes, ¿no? Porque cuando decimos, bueno, primero te pueden agarrar, o bueno, agarra un vueltito comparado con lo que agarran los otros, bueno, entonces es como que se pudrió todo si no podemos enjuiciarnos a nosotros mismos nuestro vínculo con la corrupción. Y entonces de ahí el tema de la justicia también. Entonces ahí hace algunos excursus sobre esta temática y cómo en los 90 también la declive económica nos lleva al asistencialismo, en las escuelas comedores, y cómo a partir del 2002 intentan darse nuevas políticas vinculadas ya no con lo focal. ¿Qué quiere decir? Bueno, pongamos un comedor para sacar el hambre a los pibes. No, pensemos políticas más integrales, ¿no? O sea, no vamos a lograr resolver nada poniendo un comedor y dándole comer al pibe acá en el colegio. ¿Eso es necesario hacerlo? Bueno, puede ser, pero también pensamos algo más integral. Entonces hagamos la jornada extendida y surge, nombre, una política, es la asignación universal por hijo, una política que comenzó en el gobierno de Néstor Kirchner y que se mantuvo en todos los gobiernos y que en uno de los que más creció fue en el de Cambiemos, y aún sigue esa política, y que no es una política vinculada netamente a la educación, pero para poder recibir la asignación universal por hijo, los hijos deben estar escolarizados. Entonces, esta política Tedesco en un texto, Tedesco fue ministro de Educación y un interesante pensador de la educación argentina, él ha dicho, ¿no?, que la asignación universal por hijo ha tenido elementos muy válidos y otros que no han podido ayudar no han tenido su fruto. Por ejemplo, esta cuestión ha permitido asegurar la llegada de un montón de familias de vuelta a la escolaridad, poder bancar la escolaridad de sus hijos, como ponerse de pie frente a la realidad. Y en otros tantos casos, sin embargo, esa asignación universal por hijo no influyó en la calidad pedagógica, ¿no?, y educativa y la intensidad de los aprendizajes de sus estudiantes. Por un lado, una política que favorece el ingreso de grandes cantidades de estudiantes a las aulas, pero que no cambia la calidad en los resultados. Entonces, un poquito esa va a ser la mirada de Dussel también, que va a decir que hay en Argentina políticas muy interesantes de acceso, etcétera, 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 pero también de fracaso, porque muchos acceden, pero rápidamente pierden porque no tienen todos los elementos para poder construir una carrera, por ejemplo. Entonces, el acceso es irrestricto, pero hay otros filtros en las mismas carreras. Entonces, bueno, interesante para leer este sentido de cómo va recorriendo la idea de justicia, cómo la podemos ir viendo a lo largo de todos estos años. Un acercamiento a la idea de justicia social y justicia educativa que nos vincula enseguida con el próximo texto de CIPEC.